El propietario encubierto vuela en su propia aerolínea y se detiene cuando escucha a dos pasajeros detrás de él. Pasé años construyendo un imperio en los cielos. Hoy estaba a punto de ver cuán alto o cuán bajo realmente volaba su aerolínea. El CEO de Calvel Airways, una de las compañías más exitosas del mundo, tomó asiento en clase económica, rodeado de pasajeros desprevenidos, sin detalles de seguridad exclusivos, sin tratamiento de primera clase. Nadie lo miró dos veces, y eso era exactamente lo que quería. Durante meses había estado escuchando rumores, susurros de un declive en el servicio al cliente, empleados frustrados y una cultura laboral tóxica oculta bajo el exterior brillante de su aerolínea. Sus ejecutivos siempre insistían en que todo estaba bien. Pero Ethan, quien había construido esta compañía desde cero, nunca confiaba cuando sus instintos le decían lo contrario. Tomó una decisión. Iba a ir encubierto, bajo un nombre falso, y reservó al azar un asiento económico. Si había problemas en su aerolínea, estaba a punto de vivirlos de primera mano. Lo que no esperaba, sin embargo, era que una simple conversación lo cambiaría todo. Ethan apenas se había acomodado en su asiento cuando una voz tranquila, pero ansiosa, llamó su atención desde detrás de él. «No puedo creer que esto esté pasando. Debería haber llegado antes». Era una mujer joven. Su voz apenas superaba un susurro, pero estaba cargada de emoción. El tono tocó algo en Ethan de inmediato. No era solo frustración, era desesperación. Miedo. Una segunda voz, más madura, más firme, respondió con calma. «Tranquila, estás haciendo lo mejor que puedes. Es todo lo que cualquiera puede pedir». Ethan no solía ser entrometido, pero algo en esa conversación lo atrajo. Pasajera 1, Sarah Calloway, de 26 años. Volaba en el último minuto, después de que su padre sufriera un derrame cerebral esa misma mañana. Apenas había conseguido el dinero para un boleto de último minuto que no podía pagar. Parecía que había estado llorando. Apretaba su teléfono como si esperara recibir buenas noticias. Pasajero 2, Daniel Ruiz, bombero retirado de unos 60 años. Era su primer vuelo solo en más de 30 años. El asiento vacío a su lado era donde debería haber estado su esposa. Ella había fallecido recientemente y ahora viajaba sin ella por primera vez. Se veía desorientado, conmovido, avergonzado. Ella siempre se encargaba de estas cosas, admitió suavemente. Sarah y Daniel, completos desconocidos, habían encontrado consuelo en la compañía del otro. Ethan apretó la mandíbula. Esto era exactamente por lo que había venido. Calvel Airways se suponía que debía hacer que viajar fuera más fácil, no añadir estrés a personas que ya estaban luchando. Si así era como trataban a sus pasajeros más vulnerables, entonces tenía problemas mucho más grandes de lo que pensaba. Pero justo cuando estaba a punto de hundirse en ese pensamiento, vio algo que le devolvió un poco de esperanza. Mientras la cabina se llenaba del bullicio previo al despegue, una azafata de cabello oscuro, de unos 30 y tantos años, caminaba por el pasillo con un aire de autoridad tranquila. Olivia Carter. A diferencia de algunos de sus colegas, Olivia no se apresuraba. Ella realmente prestaba atención a los pasajeros que la rodeaban. Y cuando se detuvo en la fila 15, donde estaban sentados Sarah y Daniel, Ethan notó de inmediato cómo cambió la energía. «Señora, ¿está bien?», preguntó Olivia, observando con suavidad los ojos rojos de Sarah. Sarah dudó por un momento, pero la amabilidad en la expresión de Olivia rompió sus defensas emocionales. «Mi padre tuvo un derrame esta mañana», admitió Sarah. «Solo estoy tratando de llegar a él». La mayoría de los asistentes de vuelo habrían respondido con un simple «Lo siento mucho» y se habrían marchado. Pero no Olivia. Ella asintió, como si realmente entendiera. Y luego, sin decir nada más, ajustó silenciosamente el asiento de Sarah para darle un poco más de espacio. «Avíseme si necesita algo», le dijo Olivia con suavidad. Y como si leyera la mente de Sarah, le trajo discretamente una bebida caliente, sin costo alguno. Luego, se volvió hacia Daniel. Se arrodilló ligeramente a su lado y preguntó con una sonrisa amable. «Los formularios de aduana le están dando problemas». Daniel suspiró, avergonzado. «Mi esposa solía encargarse de todo esto. Solo dígame dónde firmar». Olivia no se rió. No lo interrumpió. No minimizó su incomodidad. Simplemente lo guió, paso a paso, con la paciencia de alguien que realmente se preocupaba. Para la mayoría de las personas, esto habría sido un pequeño acto de amabilidad. Pero para Ethan, fue una revelación.
Esto era lo que se suponía que era el gran servicio. Lamentablemente, no todos lo veían así. Una voz aguda cortó el momento, como un cuchillo. Olivia, realmente necesitas dejar de consentir tanto los pasajeros. Ethan levantó la mirada. Era Jessica Rollers, la azafata principal a cargo de la tripulación de cabina. Pasaba de los 40. Tenía una postura rígida y una mirada de desaprobación fría. Eres demasiado blanda, murmuró Jessica. Si sigues perdiendo el tiempo con cada historia triste, nunca ascenderás en esta compañía. Olivia se tensó, pero no respondió. Simplemente respiró profundo y volvió a su trabajo, como si nada hubiera pasado. Pero Ethan vio la frustración en sus ojos. Y ese fue el momento en que tomó una decisión. Durante el resto del vuelo, Ethan observó de cerca. Olivia siguió ayudando a los pasajeros, sin dudarlo. Sabía que no le daría puntos con la dirección. Aún así, lo hizo igual. Mientras tanto, Jessica y otros miembros del personal de alto rango ignoraban por completo los pasajeros de clase económica. Solo ofrecían sonrisas falsas a quienes viajaban en primera clase. Sarah y Daniel se sintieron un poco menos solos, gracias a la calidez de Olivia. Y para cuando el avión aterrizó, Ethan ya había visto suficiente. No iba a revelar su identidad. No todavía. Pero en cuanto saliera de ese vuelo, iría directamente a la sede corporativa. Porque algo dentro de él le decía que Olivia Carter no era solo una azafata. Era una líder que había sido pasada por alto. Y pronto, todos lo sabrían. En el momento en que Ethan Caldwell bajó del avión, tenía una cosa clara. Su aerolínea tenía un problema. No un simple detalle que arreglar. Un problema fundamental. Podrido desde el núcleo. Mientras caminaba por la terminal, mezclado entre los pasajeros, repasó mentalmente todo lo que acababa de presenciar. Olivia Carter había ofrecido un servicio excepcional, no porque tenía que hacerlo, sino porque realmente le importaba. Y, sin embargo, Jessica Rollers, la azafata de más alto rango, había tratado la amabilidad como una debilidad. Ethan lo había visto antes. Culturas corporativas que premiaban la arrogancia y castigaban el liderazgo genuino. Empresas que priorizaban el favoritismo por encima del mérito y la ética. Se negó a dejar que su aerolínea se convirtiera en una más de esas. Por eso, en lugar de regresar a casa tras el vuelo, Ethan se dirigió directamente a la sede de Caldwell Airways. Esa misma noche, la oficina de Ethan estaba en el piso 50 de la Torre Caldwell, un rascacielos de vidrio que dominaba la ciudad. Normalmente, su presencia en el edificio después del horario laboral sería inusual, pero esa noche quería privacidad. Solo un pequeño equipo de empleados nocturnos trabajaba en el lugar. Caminó por los pasillos sin ser reconocido. No quería que nadie supiera lo que estaba a punto de hacer. Al llegar a su suite ejecutiva, se conectó a su sistema privado. Buscó el archivo de personal de Olivia Carter, y lo que encontró hizo que apretara la mandíbula. El perfil mostraba que había trabajado en Caldwell Airways por casi una década. Retroalimentación impecable de los pasajeros. 0 quejas. Desempeño constantemente sobresaliente. Pero nunca había sido ascendida. Ethan siguió bajando y encontró múltiples solicitudes de promoción, todas rechazadas. ¿La razón? No es material de liderazgo. Demasiado suave. Carece de autoridad. Ethan frunció el ceño. ¿Demasiado suave? Acababa de verla manejar a una hija desesperada y a un bombero viudo con más gracia que la mayoría de sus ejecutivos. Ella no solo cumplía su trabajo, hacía una diferencia real en la vida de las personas. Entonces, ¿por qué la seguían bloqueando? La respuesta estaba a punto de revelarse. La respuesta apareció cuando revisó la lista de personas que habían rechazado sus solicitudes. Un nombre se repetía en los registros. Jessica Rollers, la misma azafata principal que se había burlado de Olivia durante el vuelo, también había sido una de las figuras clave que bloqueó sus promociones. Y no estaba sola. Ethan notó un patrón. El mismo grupo de azafatas senior llevaba años promoviendo solo sus amigas. Mientras tanto, empleadas como Olivia quedaban estancadas. No era simple incompetencia. Era supresión deliberada del talento. Los ojos de Ethan se oscurecieron. Su compañía había estado premiando la mediocridad, mientras alejaba a quienes realmente merecían liderar. Pero la corrupción era más profunda de lo que pensaba. Ethan buscó los últimos reportes de evaluación de desempeño de toda la tripulación de vuelo. El nombre de Olivia no estaba ahí. Su última revisión oficial
Había sido hace 2 años. Y eso, a pesar de la política de la empresa, que requería evaluaciones anuales. Verificó de nuevo. Las revisiones faltantes no habían sido olvidadas, habían sido eliminadas. Esto ya no era solo política de oficina. Alguien estaba borrando evidencia de su excelencia. Ethan apretó los puños. Esto ya era personal. Si los registros oficiales estaban siendo manipulados, necesitaba escuchar la verdad directamente de la gente en el terreno. Llamó a un viejo contacto, Miles Grant, un ex supervisor de vuelo, retirado hacía apenas un año. Lo llamó de inmediato. ¿Te das cuenta de que es casi medianoche?, contestó Miles, somnoliento. Necesito información, respondió Ethan, sin rodeos. ¿Qué sabes sobre Olivia Carter? Miles guardó silencio por unos segundos, y luego suspiró. Una de las mejores asistentes que hemos tenido, dijo. Los pasajeros la adoran y sus colegas también, pero ha estado estancada durante años. ¿Jessica Rollers?, preguntó Ethan. Miles asintió, aunque Ethan no podía verlo. Sí, ella y su círculo no les cae bien. Olivia no juega al jueguito. ¿Qué juego? Ethan entrecerró los ojos. Miles suspiró. El juego de las promociones. No te ascienden por mérito en Cal-Bell Airways. Te ascienden si formas parte del grupo de Jessica. Ethan sintió una ira lenta subirle al pecho. Había construido Cal-Bell Airways para ser una compañía de integridad, pero en algún momento del camino se había perdido, y nadie se lo había dicho hasta ahora. Justo cuando Ethan estaba digiriendo todo eso, su asistente, Linda, llamó a su línea directa. Señor, no sabía si debía molestarlo tan tarde, pero tiene 2 llamadas muy importantes. Ethan se frotó las sienes. ¿De quién? Primero, Richard Calloway, dijo Linda. Las cejas de Ethan se alzaron. El inversionista multimillonario. Richard Calloway estaba considerando una gran sociedad con Cal-Bell Airways, una que podría traer millones en ingresos. ¿Y la segunda llamada? Daniel Rudd. Ethan se enderezó. ¿Te refieres al bombero retirado del vuelo? Sí, confirmó Linda. Es muy respetado en la comunidad de bomberos, y recomendó personalmente a Cal-Bell Airways para un contrato de viaje exclusivo. Ethan exhaló, con fuerza, 2 oportunidades comerciales enormes, de los pasajeros que Olivia había ayudado. No solo había brindado un servicio excelente, su amabilidad, sin saberlo, había generado grandes beneficios financieros para la aerolínea. Y, aún así, había sido ignorada. Ethan ya no necesitaba investigar más. Era momento de actuar. Al amanecer, Ethan ya estaba en su oficina corporativa, haciendo llamadas. Organizó una reunión de liderazgo a nivel compañía, donde personalmente abordaría la cultura tóxica que se había instalado. Pidió a Recursos Humanos una lista completa de empleados injustamente pasados por alto. En la cima de esa lista, Olivia Carter. También solicitó una auditoría total de todas las promociones y revisiones de desempeño, porque Jessica Rollers y su equipo estaban a punto de enfrentar consecuencias reales. Mientras tomaba su café, una sonrisa lenta se formó en su rostro. Esta noche, Olivia Carter no tenía idea de que su mundo entero estaba a punto de cambiar. Para cuando el sol de la mañana lanzó sus primeros rayos dorados sobre la torre Cal-Bell, Ethan ya estaba revisando los últimos detalles de su plan. Hoy, todo cambiaría. Hoy, se expondría a los empleados corruptos. Hoy, Olivia Carter finalmente recibiría el reconocimiento que merecía. Había pasado toda la noche revisando registros, cruzando promociones pasadas, confirmando cada detalle del sistema de liderazgo tóxico, que había operado justo bajo su propia nariz. Y ahora era hora de corregirlo. Presionó un botón en su escritorio. Linda, haz el anuncio. En cuestión de minutos, un correo electrónico interno salió a toda la empresa. Reunión urgente. Obligatoria. Todos los líderes de tripulación, recursos humanos y ejecutivos deben asistir de inmediato a la sala de conferencias principal. Los empleados susurraban. La tensión llenaba el aire. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando. Pero todos sabían una cosa. Cuando el CEO mismo llama a una reunión de emergencia, es porque algo grande está por suceder. Jessica Rollers, la azafata principal y mente detrás del sistema tóxico de promociones, entró en la sala de conferencias con su aire habitual de arrogancia. Sonrió a sus colegas.
Le susurró a otro supervisor senior, Greg Turner. Más vale que esto no sea por esas quejas ridículas, murmuró. Algunos de nosotros tenemos vuelos que atender. Greg se rió suavemente. Probablemente solo otra de esas aburridas actualizaciones corporativas. Ninguno de los dos notó que Ethan Calvel ya estaba parado frente a la sala, mirándolos uno por uno. La sala se llenó con directores de recursos humanos, gerentes ejecutivos, asistentes de vuelo y supervisores de entrenamiento. Al fondo de la sala, Olivia Carter entró silenciosamente. Se sentó en una esquina, desapercibida para la mayoría. No tenía idea de que esta reunión era sobre ella. Cuando todos estuvieron presentes, Ethan se aclaró la garganta y dio un paso al frente. El murmullo cesó de inmediato. Por un momento, hubo silencio absoluto. Y entonces, en una voz tranquila pero letal, Ethan dijo: «Ayer tomé un vuelo». Jessica y Greg intercambiaron miradas nerviosas. Ethan continuó, su voz peligrosamente suave. «Un vuelo encubierto, no anunciado, en clase económica». Ahora la gente realmente comenzó a susurrar. «¿Quieren saber lo que vi?», preguntó, pausando lentamente. «Vi a una joven tratando de llegar a su padre moribundo, que había sido injustamente cobrada por tarifas excesivas de último minuto. Vi a un viudo, completamente perdido, viajando solo por primera vez en 30 años, mientras nadie lo ayudaba. Y vi a una asistente de vuelo, que fue más allá de su deber, para tratar a los pasajeros con dignidad». Se giró y miró directamente a Jessica. «Tú estabas en ese vuelo, ¿cierto?». Jessica se quedó helada. Ethan se acercó un paso. «Le dijiste que era demasiado blanda. Le dijiste que jamás ascendería si seguía preocupándose por los pasajeros». Jessica abrió la boca, pero no salió ni una palabra. Y en ese momento, la sala entera sabía. Algo grande estaba por explotar. Ethan se volvió hacia Olivia, que seguía sentada al fondo, confundida, con el corazón acelerado. «Olivia Carter», dijo él con voz firme, «por favor, acérquese». Ella dudó, pero obedeció, caminando lentamente hacia el frente de la sala. Se detuvo junto a él, sin entender del todo lo que estaba por ocurrir. Y entonces, frente a todos, Ethan hizo algo que nadie esperaba. Se volvió hacia recursos humanos y dijo 5 palabras simples: «Muéstrenme su historial completo». La directora de recursos humanos, una mujer nerviosa llamada Denise, accedió de inmediato. Proyectó el archivo de Olivia en la gran pantalla de la sala. Y lo que apareció hizo que todos contuvieran el aliento. Años de retroalimentación perfecta de pasajeros. 0 quejas. Múltiples solicitudes de promoción, todas rechazadas. Los responsables: Jessica Rollers y Greg Turner. Además, había evaluaciones de desempeño desaparecidas, borradas deliberadamente. Ethan señaló la pantalla con el dedo. «Esta mujer», dijo, «ha sido una de las mejores empleadas que esta aerolínea ha tenido. Y sin embargo…». Se giró, mirando a Jessica y Greg. «Durante la última década ha sido ignorada, descartada, bloqueada activamente de cualquier promoción. Ustedes personalmente rechazaron sus solicitudes». «¿Por qué?», preguntó Ethan, su voz afilada. Jessica tartamudeó. «Bueno, señor, no todos están hechos para liderar». Ethan se inclinó ligeramente hacia adelante. «Y sin embargo, promoviste a varias personas menos calificadas que ella, incluyendo algunas con antecedentes disciplinarios». La cara de Jessica se puso roja. Greg se hundió en su silla, sin decir palabra. Denise, la directora de recursos humanos, carraspeó con nerviosismo. «Señor, yo solo seguía las recomendaciones del personal superior». Ethan la fulminó con la mirada. «Y dejaste que el favoritismo dictara ascensos, en lugar de mérito». Denise tragó saliva. Al frente, Olivia seguía de pie, sorprendida, abrumada. «Nunca había esperado esto». Ethan respiró hondo. «No voy a tolerar corrupción en mi compañía», anunció con voz firme. «Esto termina hoy». Y entonces soltó la bomba final. «Revisé personalmente el vuelo que atendió Olivia Carter ayer», dijo. «Y según lo que presencié, ella demostró todas las cualidades de una verdadera líder. Compasión, resolución de problemas, pensamiento ágil, profesionalismo». Se volvió hacia Olivia y dijo con voz más suave:
Así que estoy tomando una decisión ejecutiva. La sala contuvo el aliento. Efectivo inmediatamente, anunció Ethan. Olivia Carter es promovida a jefa de experiencia del pasajero. Un nuevo cargo, en el que supervisará todas las políticas de servicio al cliente de la aerolínea. Silencio total. Los ojos de Olivia se abrieron, completamente incrédula. Jessica, estalló en furia. Esto es ridículo. No puedes. Estás despedida, interrumpió Ethan con una frialdad cortante. Jessica se quedó sin palabras. Greg Turner intentó intervenir, pero la voz de Ethan se volvió aún más fría. Tú también. Despedida. Greg jadeó. El resto de la sala se quedó helada. Ethan no había terminado. Se realizará una auditoría completa de todas las promociones en los últimos 5 años. Y cualquier evidencia de favoritismo o corrupción tendrá consecuencias. Olivia se quedó congelada, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. Ethan se volvió hacia ella. Su tono, ahora cálido. Te mereces esto, Olivia. Te lo ganaste. Lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. No de tristeza, sino porque, por fin, estaba siendo vista. Cuando terminó la reunión, Jessica y Greg fueron escoltados fuera del edificio. Su reinado de favoritismo había terminado. Los empleados comenzaron a susurrar con asombro y respeto hacia Olivia. La azafata, una vez ignorada, ahora se había elevado por encima del sistema tóxico que intentó mantenerla abajo. Ella se giró hacia Ethan, todavía incrédula. Señor, no sé qué decir. Ethan sonrió ligeramente. Sé que harás bien tu trabajo. Y luego añadió, tengo la sensación de que vas a cambiar esta aerolínea para siempre. Con esa decisión, Calvel Airways entró en una nueva era, una donde el verdadero talento finalmente sería recompensado. Y todo comenzó con un solo vuelo encubierto. En las semanas siguientes, Olivia Carter trabajó día y noche transformando Calvel Airways desde adentro. Las políticas injustas fueron eliminadas. Los pasajeros comenzaron a ser tratados con dignidad. Los empleados, que habían sido silenciados durante años, ahora tenían una voz. Pero no todos estaban contentos con el cambio. En lo profundo de la empresa, enemigos ocultos estaban observando, esperando, y ahora estaban listos para contraatacar. Olivia estaba en su oficina, cuando su asistente, Naomi, entró apresurada. Llevaba en la mano un correo impreso, sin remitente visible. «Tienes que ver esto», dijo Naomi, con la voz tensa. Olivia tomó el papel y leyó el mensaje. Olivia Carter, jefa de experiencia del pasajero. Crees que estás arreglando Calvel Airways, pero solo estás haciendo enemigos. No perteneces al liderazgo. Y pronto estarás fuera. Mira tus espaldas. El estómago de Olivia se encogió. Volvió a leer el mensaje. Lo analizó palabra por palabra. El tono era amargo, envidioso. Las comillas alrededor de su título decían mucho. El remitente no creía que ella mereciera el cargo. La amenaza era vaga, pero escalofriante. Alguien dentro de Calvel Airways quería que ella se fuera. Ethan le había advertido. Cuando tratas de arreglar un sistema roto, las personas que se beneficiaban de él pelearán. Y él tenía razón. La primera señal de sabotaje llegó 2 días después. Olivia se encontraba en una sala de juntas, junto a Ethan y otros ejecutivos, presentando su siguiente ronda de reformas. La próxima fase será implementar un programa de capacitación centrado en el pasajero, explicaba Olivia. Para todos los empleados. Hizo clic para avanzar a la siguiente diapositiva. Pero en lugar del manual de capacitación, algo horrible apareció en la pantalla. Un correo electrónico falso, alterado para parecer que Olivia había estado sobornando empleados a cambio de buenas reseñas. La sala estalló en murmullos. Los ojos de Ethan se clavaron en la pantalla. «Esto es una mentira», dijo con voz afilada. Olivia se quedó rígida, obligándose a mantener la calma. Ella nunca había escrito ese correo. Alguien lo había manipulado para hacerla ver corrupta. «No sé quién plantó esto», dijo Olivia con firmeza, «pero voy a descubrirlo». Y quien lo hizo había cometido un grave error. Habían subestimado completamente a Olivia Carter. Esa noche, Olivia recibió una llamada desde un número desconocido. Dudó, pero respondió. Una voz grave, nerviosa, susurró al otro lado. «Estás en peligro. Reúnete conmigo
en el estacionamiento de empleados nivel 3. Y la línea se cortó. Olivia exhaló lentamente. ¿Podía ser una trampa? ¿O era un denunciante, con información que no podía ignorar? Solo una persona podía acompañarla. Ethan. 15 minutos después, Olivia y Ethan estaban parados en el estacionamiento, bajo luces tenues. Esperaban. Los pasos resonaron en el concreto. Un hombre en sus 50, con una chaqueta de piloto desgastada, emergió de la sombra. Capitán Ray Holloway. Ray, dijo Ethan, reconociéndolo, más de 20 años en Calvel Airways. ¿De qué se trata esto?, preguntó Olivia. Ray miró alrededor, nervioso. Te tendieron una trampa, dijo. Ese correo fue plantado. Desde arriba. El pulso de Olivia se aceleró. ¿Quién?, exigió. Ray dudó, luego murmuró 2 nombres. Denise Harding, Charles Wesley. Olivia se congeló. Denise, la directora de recursos humanos, quien había estado a cargo cuando Jessica manejaba todo. Charles, un ejecutivo senior, que había permanecido sospechosamente callado durante todos los cambios. Todo empezaba a tener sentido. Todavía intentaban controlar la compañía desde las sombras. Ethan cruzó los brazos. Bien, dijo, esto es lo que vamos a hacer. Su tono era tranquilo, pero letal. No vamos a enfrentarlos directamente. Vamos a poner una trampa. Olivia alzó una ceja. ¿Qué tipo de trampa? Ethan sonrió con calma. Una reunión donde ellos crean que ya ganaron. 3 días después, Denise Harding y Charles Wesley entraron en una sala de juntas privada. Caminaban confiados. Pensaban que Olivia había sido convocada para justificar su puesto. En cambio, los esperaba Ethan. Sobre la mesa, una pequeña grabadora. Reprodujo una conversación. Una grabación secreta que Ray Holloway había hecho. En ella, se oía claramente a Denise y Charles, hablando sobre cómo incriminar a Olivia. La cara de Denise palideció. Charles tartamudeó. Eso está fuera de contexto. Ethan se puso de pie. Apoyó las manos sobre la mesa. Tienen 2 opciones. Opción 1. Renuncian ahora mismo. Se van en silencio. Esto no se hace público. Denise tragó saliva. ¿Y la opción 2? La voz de Ethan se volvió gélida. La opción 2 es que lo exponga todo. Los correos falsos. Las promociones amañadas. La corrupción. Y créanme, no saldrán limpios. Denise y Charles no dijeron una palabra más. No hacía falta. Renunciaron en menos de 1 hora. Al final de esa semana, se lanzó una investigación formal sobre todo el sistema de promociones anterior. Los empleados que habían sido ignorados injustamente, por fin obtuvieron justicia. Pero para Olivia, esto fue algo más. Fue una victoria personal. Había enfrentado al mismo sistema que intentó callarla durante años. Y había ganado. Olivia estaba sentada en su oficina. Ethan entró, exhausto, pero victorioso. ¿Todo bien, Carter?, preguntó con una sonrisa. Ella se rió suavemente. Siento como si hubiera pasado por una guerra. Ethan asintió, pero su rostro se volvió serio. Pero tu mayor prueba aún está por llegar. Olivia frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Ethan le entregó una carpeta. Adentro, había documentos de una posible fusión con otra aerolínea. «Quieren cerrar tu departamento», dijo Ethan. La sangre de Olivia se heló. No podía permitirlo. Había luchado contra el sabotaje, la corrupción y líderes ocultos. ¿Y ahora querían borrar todo lo que había construido? No iba a rendirse. Esta vez no solo era por ella. Era por los empleados que por fin tenían voz. Por los pasajeros que habían sido maltratados por años. Por la cultura de equidad que había logrado formar desde cero. Y si los nuevos ejecutivos pensaban que Olivia caería sin luchar, estaban a punto de aprender lo contrario. La aerolínea con la que Calvel Airways estaba a punto de fusionarse era North Atlantic Airlines, una compañía más grande, más centrada en las ganancias. Esa mañana, sus ejecutivos llegaron a la sede para discutir los términos de la adquisición. Liderándolos estaba Victor Langley, un empresario despiadado, conocido por eliminar cualquier área que no generara beneficios directos. Olivia no había sido invitada a la reunión, pero eso no la detuvo. Mientras los ejecutivos se acomodaban en la sala de conferencias, Olivia entró sin previo aviso.
Algunos la miraron con sorpresa. Víctor apenas levantó la vista. Señorita Carter, dijo con tono desdeñoso, no creo que estuviera en la agenda. Creo que esta fusión afecta directamente mi trabajo, respondió Olivia con calma. Y me gustaría entender qué pasará con mi departamento. Víctor entrelazó las manos. Revisamos su cargo, dijo con falsa cortesía, y aunque su trabajo con los pasajeros ha sido admirable, no se alinea con nuestros objetivos financieros. Olivia no se inmutó. Así que planean eliminar mi departamento. Víctor dio una sonrisa fría. No es personal, respondió. Solo negocios. Fue entonces cuando Ethan intervino. Qué curioso, dijo pensativo, porque acabo de terminar una llamada con Richard Callaway y Daniel Ruiz. La sala quedó en silencio. Richard Callaway, el multimillonario inversionista. Daniel Ruiz, el bombero que había recomendado a Calvel Airways para un contrato nacional exclusivo. Dos oportunidades financieras gigantescas que habían surgido por el trabajo de Olivia. Ethan se inclinó hacia adelante. Ambos dejaron algo muy claro. Dijo, solo están interesados en colaborar con nosotros por nuestras nuevas políticas de experiencia del pasajero. Víctor frunció el ceño. Podríamos implementar una versión de esas políticas nosotros mismos. No, no pueden, interrumpió Olivia. La sala entera se giró hacia ella. No pueden fingir lo que hemos construido, dijo con firmeza. No pueden forzar a los empleados a realmente preocuparse por los pasajeros. No pueden simular la confianza que hemos reconstruido. Y entonces añadió, si eliminan mi departamento, esas oportunidades desaparecerán. Porque las personas que confían en Calvel Airways no confiarán en ustedes. Ethan sonrió. Ella tiene razón. Colocó un contrato firmado sobre la mesa. Acabo de recibir confirmación oficial de Richard Callaway, anunció. Está invirtiendo $50 millones en Calvel Airways, con la condición de que Olivia Carter siga siendo la jefa de experiencia del pasajero. La expresión de Víctor Langley se tensó. Toda la sala comenzó a inclinarse a favor de Olivia. Los ejecutivos susurraban entre ellos. Algunos murmuraban a Víctor, claramente cuestionando su plan. Finalmente, Víctor exhaló. Ajustó lentamente su corbata. Supongo que debemos reevaluar nuestra estrategia. Al final de esa semana, la fusión fue reestructurada. Se aseguró que la experiencia del pasajero siguiera siendo una prioridad, y el rol de Olivia Carter se expandió aún más, dándole mayor autoridad sobre las operaciones generales de la aerolínea. Se implementaron nuevas políticas de liderazgo. Se prohibió cualquier sistema de favoritismo al estilo Jessica Rollers. Los empleados celebraban, porque sus voces seguirían contando. Y Olivia, por fin, sentía que pertenecía. Días después, recibió un correo inesperado. Era de Ethan Calvel. Asunto, una promoción bien merecida. Olivia, tu trabajo no solo ha salvado esta compañía, la ha transformado. No puedo imaginar a Calvel Airways sin ti. Efectivo inmediatamente. Te promociono a vicepresidenta de Relaciones con los Pasajeros. Bienvenida al equipo ejecutivo. Ethan Calvel. Olivia leyó la pantalla, en silencio. Atónita, durante años, le dijeron que no era material de liderazgo. Ahora, era oficialmente una de las líderes más poderosas de la industria aérea. Una semana después, Olivia caminaba por una terminal de aeropuerto llena de vida. Observaba a los empleados y pasajeros interactuar. Una azafata ayudaba a una pareja de ancianos. Un agente de servicio al cliente asistía pacientemente a una viajera nerviosa. Un piloto conversaba con los pasajeros antes del despegue, creando una atmósfera cálida y humana. Esta era la aerolínea que ella había soñado. Mientras doblaba una esquina, vio un rostro familiar. Daniel Ruiz, el bombero que había conocido en el vuelo encubierto de Ethan. Iba abordando un vuelo junto a su hija, que sonreía a su lado. Al verla, Daniel se detuvo y sonrió con calidez. Señorita Carter, no esperaba verla aquí. Olivia sonrió también. Trabajo aquí, dijo. Daniel rió entre dientes. Supongo que sí. Su hija lo empujó suavemente. Papá, tenemos que irnos. No quiero que se nos haga tarde. Daniel asintió, pero antes de partir, se volvió hacia Olivia. Gracias, dijo, simplemente. ¿Por qué? Preguntó Olivia.
Todo. Y con eso, abordó su vuelo. Olivia se quedó allí, mirando, sonriendo, sabiendo que sí, tal vez había enfrentado resistencia, sabotaje, enemigos, pero también sabía algo más. Había cambiado vidas. Y eso, valía todo.